Hola, buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Hoy es miércoles 2 de agosto. Damos gracias a Dios por iniciar un nuevo mes de su mano. Esta semana que ya va a la mitad y que, como todos los miércoles, recuerden, es día de oración y alabanza en nuestra iglesia. Hay veces, en algunas ocasiones, no podemos estar en la iglesia por ocupación, por trabajo, por viaje, por muchas otras situaciones. En los días de arpa y copa, los días de oración y alabanza, que es desde las 6 de la mañana hasta las 8. Si usted puede ir en cualquier momento, va a encontrar allá en la iglesia, en cualquier hora del día, va a encontrar alabanza, oración y alguien ahí al frente compartiendo la palabra de Dios. Y va a ser un momento para que usted pueda orar. Ahora, si usted no puede, como decíamos ahorita, por muchos motivos, ocupaciones, trabajo, viaje, por lo que sea, usted no puede estar un miércoles, yo le animo a que ore en su casa, que todos los miércoles recuerde que en la iglesia se está orando, ore por las personas que están allá, por las personas que están dirigiendo. Muchas veces esas personas en ciertos horarios están solas, pero no cesan de orar, no paran de creer en Dios y de creer que el Espíritu de Dios está ahí y que Dios está obrando y escuchando las oraciones. Entonces, si usted de pronto no puede estar, pero recuerde, todos los miércoles, si no puede estar, ore en su casa por las personas que están allí dirigiendo y ore por la iglesia, que es lo que hacemos todos los miércoles. Vamos a hacer la meditación de esta noche, como todas las noches, y le voy a invitar a orar. Bueno, Señor, te damos gracias por el día de hoy, miércoles, día de arpa y copa en la presencia de Dios, porque tú sigues levantando a esos guerreros que en oración, Señor, acuden a la iglesia a buscarte y a levantar también un clamor delante de ti. Gracias por seguir impulsando a la iglesia a buscarte en oración y por seguir llamando a tus hijos a buscarte en oración. Aún a todos y a los que no puedan o no podamos en ciertos días ir a la iglesia a orar, sigue levantando en oración desde nuestros lugares de trabajo, en nuestros hogares. Síguenos levantando en oración a todos. Señor, bendice en esta noche tu palabra para nosotros y habla a nuestro corazón, a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la meditación de esta noche va a estar en Romanos, en el capítulo 9. Romanos, el capítulo 9, hasta el capítulo 11, esos tres capítulos 9, 10 y 11 de Romanos. Pablo va a hablar del pueblo israelita, los judíos étnicos, los que nacieron siendo israelitas o judíos, les llamaríamos hoy. Va a hablar de ellos y también va a hablar de la iglesia y va a decir, bueno, cómo se ve ahora el pueblo escogido de Dios. Ahora, es importante recordar que Pablo, pues, además de ser apóstol llamado, de tener la autoridad, de haber hecho misión, haber abierto iglesias, además era judío. También pertenecía al pueblo de Israel étnicamente, también pertenecía al pacto de Moisés por la circuncisión. Entonces es una persona con autoridad que va a hablar acerca del tema. Pero vamos a hablar de una palabra especial que tiene que ver con ese tema de Israel y de la iglesia, pero no vamos a pensar en la iglesia, sino en este tema específico que va a mencionar aquí en el capítulo 9. Yo les voy a leer versículos 20 y 21. Respondo, porque él decía, a quienes se puedan preguntar entonces, ¿por qué Dios nos echa la culpa? Y ¿quién puede oponerse a la voluntad de Dios? Ahorita vamos a hablar de por qué la gente podría preguntarse eso. Y versículo 20, responde Pablo: respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? Entonces, Pablo empieza a hablar acerca del pueblo de Israel, del pacto de Moisés, de la circuncisión y del pueblo escogido de Dios. Y después empieza a hablar de Cristo, de la importancia de Cristo y de entonces qué papel cumple ahora la iglesia. ¿Quién es el pueblo escogido de Dios? ¿Es la iglesia? ¿Es
Israel, continúa siendo Israel. Recuerde que el tema lo está hablando un judío, un israelita circuncidado, como él mismo se presentaría en Gálatas, fariseo de la escuela de Gamaliel, circuncidado al octavo día, y toda la carta de presentación que hace Pablo en Gálatas. Pero entonces él empieza a hablar, él dice de esta palabra que vamos a usar hoy, que es la gracia. Pablo dice, pues hay una cosa que es la gracia de Dios. Y Dios, por gracia, algo que no merecemos, algo por lo cual no hacemos nada, Dios decidió mandar a su Hijo para añadir al pueblo de Dios, al pueblo escogido de Dios, que hasta ese entonces eran los israelitas, para añadir a la iglesia. Y en ese caso a los gentiles, personas como usted o como yo, probablemente como usted o como yo, definitivamente yo, que no somos israelitas étnicos ni de nacimiento ni judíos. Entonces Pablo nos va a decir la gracia, y por eso Dios decide escoger a los gentiles y añadirlos a su pueblo, y hacernos su pueblo escogido, y hacernos a nosotros sus hijos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, por eso él dice, podrían preguntar a alguno entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Y por qué? Entonces, ¿y quién va a poderse oponer a la voluntad de Dios si Dios decidió por gracia añadirlos? Y aquí es donde Pablo responde. Lo primero, que es un tema en el cual nosotros vamos a luchar con la gracia de Dios. ¿Por qué Dios me escogió a mí y no escogió a otra persona? Y a veces incluso podemos pensar, ¿por qué Dios me escogió a mí y no escogió a mis hermanos? ¿Por qué Dios me escogió a mí, no escogió a mi papá, a mi mamá? ¿Por qué Dios decidió escogerme a mí? Entonces Pablo dice, bueno, hay preguntas que son muy difíciles de responder, por más que no sea muchas veces una respuesta que nos gustaría escuchar. Y por eso dice, ¿acaso, bueno, primero, quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? Para decirle, Señor, ¿tú por qué haces las cosas así? Porque normalmente eso nace de un corazón que le parece que las cosas no se hicieron como se deberían haber hecho. Entonces, ¿tú por qué haces esto así? Y entonces por eso Pablo dice, bueno, ¿quiénes somos nosotros para pedirle cuentas a Dios? Para necesitar que Dios nos explique acerca de cómo Él decide repartir su gracia, y aún la misericordia de Dios, que es nueva cada mañana, y aún la misericordia general de la cual habla la Biblia, esa misericordia por la cual Dios hace salir el sol sobre justos y sobre injustos. Y pregunta, ¿acaso la olla de barro, al que la moldeó, le pregunta, ¿tú por qué me hiciste así? Y hay realidades de Dios que tienen que ver con la gracia de Dios, que nosotros debemos de aceptar y disfrutar. No podemos preguntarle a Dios por qué Él decidió hacernos a nosotros su pueblo, sino pedirle a Dios que nos enseñe a comportarnos como su pueblo. Por eso Pablo dice, realmente no es la pregunta indicada, ¿por qué nos haces así? Y dice, pues el alfarero tiene derecho de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales, otras para fines ordinarios, hablando de aquellos a quienes Dios decide extender su gracia y a quienes pues simplemente no reciben la gracia de Dios. El alfarero tiene todo el derecho de escoger para qué usos va a ser su creación, y debemos de primero ser agradecidos por la gracia que Dios nos ha dado y corresponder a esa gracia, porque es un tema que también Pablo va a tratar en otras ocasiones. Pablo va a decir, pues la gracia no es ocasión, el hecho de que Dios decidió escogernos, buscarnos, darnos salvación mediante su Hijo, no es ocasión para el pecado. Por el contrario, la gracia no es para, obviamente, para hacer preguntas, criticar por qué Dios decide dar su gracia de esta manera. Tampoco es para abusar de la gracia. La gracia, como nos enseña aquí Pablo con estas preguntas sobre el alfarero y sobre el barro, la olla de barro, la gracia es para aprender a responder adecuadamente a esa gracia que recibimos. Si Dios ha decidido hacernos su pueblo, a nosotros que no éramos pueblo, que son palabras que Pablo va a usar también, si Dios ha decidido hacer pueblo de aquellos que no éramos pueblo, debemos pedirle a Dios que nos ayude a vernos como pueblo y a actuar como su pueblo. Yo le voy a invitar a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y por el desafío de tu palabra.
que nos confronta con realidades, y en este caso con la realidad de ser escogidos como hijos de Dios. Señor, llévanos a entender que en tu gracia y en tu misericordia nos has escogido, eh, a no dudar de por qué lo haces, sino a pedirte también, que es lo que te queremos pedir en esta noche en oración, ayúdanos a corresponder a esa gracia, al honor de haber sido llamados tus hijos y a responder delante de ti como hijos. Llévanos a amar tu gracia, a no cuestionar tu gracia y a no abusar de tu gracia, sino a amar tu gracia y a responder adecuadamente a tu gracia. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga, que tengan un buen resto de semana. Hasta luego.